Muchos piensan que para avanzar hay que hablar más, mostrarse más, impresionar más. Creen que el éxito depende del reconocimiento inmediato, de compartir cada logro, cada paso, cada idea. Pero eso los debilita, porque cuando todo se cuenta, la energía se dispersa. Y cuando se vive buscando validación constante, se pierde dirección. Yo, Brian Tracy, aprendí que las transformaciones verdaderas nacen en silencio, que el poder real se construye lejos de los reflectores, en la concentración absoluta y en la acción constante. No necesita anunciar sus movimientos, necesita ejecutar con precisión, porque mientras algunos hablan, usted avanza. Mientras otros muestran, usted construye. Mientras los demás se distraen, usted se vuelve imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia. Es dominio de uno mismo. Y quien domina el silencio, domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la trampa más peligrosa para el hombre que quiere progresar. Vivimos en una era que premia al que grita más, al que opina de todo, al que publica su vida como si el valor de su proceso dependiera del aplauso. Mientras tanto, los verdaderos constructores están en silencio, trabajando, corrigiendo, avanzando sin dar explicaciones. Ellos entendieron algo esencial. La energía no se desperdicia en demostrar, se invierte en avanzar. Descubrí que las palabras, muchas veces, diluyen el poder, pero el silencio lo concentra. Durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis planes. Apenas tenía una idea y ya quería compartirla. Apenas lograba un pequeño avance y buscaba validación. Creía que al hablar de mis metas las volvía más reales. Pero en el fondo lo que buscaba era aprobación, no compromiso. Con el tiempo entendí que cada vez que hablaba de lo que quería sin haberlo ejecutado en silencio, perdía fuerza. Me sentía disperso, expuesto, incluso avergonzado por no cumplir lo que anunciaba. Porque cuando hablas antes de actuar, ya no lo haces por convicción, sino por presión. El silencio, en cambio, me devolvió el poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí. Dejé de gastar energía explicando y comencé a usarla para hacer. Ese simple cambio transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio. El silencio también funciona como un filtro. Aleja a los curiosos y atrae a quienes valoran la coherencia sobre el espectáculo. En ese silencio descubrí mi propio ritmo. Dejé de mirar lo que otros hacían. Dejé de compararme. Dejé de correr detrás de una imagen. Me convertí en dueño de mi proceso. Ya no necesitaba justificar mis decisiones. Aprendí a disfrutar el anonimato, la invisibilidad momentánea, la calma de saber que estoy construyendo algo auténtico aunque nadie lo vea. Porque el crecimiento silencioso es el más firme. No necesita ornamentos, ni aprobación. Solo disciplina y constancia. Y lo más poderoso fue esto. El silencio me obligó a escucharme. Dejé de hablar y empecé a entenderme. A preguntarme si lo que hacía estaba alineado con mis valores. A dejar de actuar por imagen y comenzar a actuar por propósito. Cuando uno apaga el ruido, empieza a oír su intuición. Y esa voz, aunque suave, es precisa. Cuando la sigues, ya no necesitas el ruido del mundo para sentir seguridad. El poder del silencio no es pasivo, es táctico. No es esconderse, es prepararse. No es retraerse, es concentrarse. Porque el hombre que no anuncia sus pasos pisa con más firmeza. Y cuando llega, no necesita explicar nada. Porque su sola presencia demuestra que no vino a convencer a nadie. Vino a cumplir su propósito. Sin alardes, sin atajos, sin exhibición. Solo con enfoque, disciplina y ese silencio que lo hace imparable. El segundo principio que forjé en este camino fue comprender que el enfoque es una superpotencia que la mayoría desprecia. Todos quieren avanzar, todos quieren mejorar. Pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola dirección y volverse excepcionales en ella. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones, con talento, con ideas, pero sin resultados, porque saltan de una cosa a otra. Así distraen con lo brillante. Se pierden en lo nuevo. Empiezan sin terminar. Eli Jen sin sostener. Y sin enfoque, todo se diluye. Yo viví así por años. Entusiasmado con lo nuevo, siempre comenzando algo diferente. Pero cada nuevo proyecto era, en el fondo, una manera de evitar el compromiso real con lo anterior. Una excusa para no enfrentar la incomodidad del trabajo profundo. Me mantenía ocupado, pero no productivo. Cansado, pero sin progreso. Atrapado en una paradoja. Hacer mucho, avanzar poco. Hasta que comprendí que el enfoque no es una herramienta. Es una decisión de identidad. Decidí escoger una meta, una sola dirección, y entregar toda mi energía ahí. Sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me engañara con nuevas ideas a medio proceso. Me volví implacablemente selectivo con mi tiempo,
con mis pensamientos, con mis hábitos, porque entendí que la mente puede lograr cosas increíbles, pero no puede con todo al mismo tiempo. El hombre que intenta abarcarlo todo termina sin dominar nada, y cuando el enfoque se vuelve hábito, lo transforma todo. La ansiedad desaparece, la claridad se amplifica, el tiempo se expande. Entras en un estado de profundidad donde los resultados se multiplican, donde lo que antes tardabas días ahora lo haces en horas, donde lo que antes te confundía ahora se resuelve con un solo pensamiento, porque tu mente ya no está fragmentada, está alineada, pero eso tiene un costo. Hay que aburrirse, resistir la novedad, tolerar la lentitud, porque el enfoque no ofrece gratificación inmediata, no tiene luces ni aplausos, solo repetición, compromiso y silencio. Y precisamente por eso es tan poderoso, porque muy pocos lo sostienen. En un mundo obsesionado con la velocidad y la variedad, usted elige profundidad y dirección, y eso lo convierte en una rareza, en alguien realmente poderoso, porque cuando un hombre verdaderamente enfocado aparece, todo a su alrededor se reorganiza, lo que sobra se desmorona, lo superficial se expone, y su sola presencia demuestra que sí es posible construir sin prisa, sin distracción y sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo nuevo, a quedarme donde ya había decidido, a mejorar, a profundizar, a perfeccionar. Y en ese proceso, me transformé en otra persona, más claro, más firme, más eficiente. Porque la auténtica grandeza no se consigue haciendo de todo, se alcanza dominando lo esencial. Ese dominio no florece en medio del ruido, solo nace cuando uno tiene el valor de cerrar todas las puertas menos una, y convertir esa puerta en el acceso directo hacia el mundo que quiere construir. El tercer principio que forjó mi carácter fue aprender a actuar sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin necesitar validación. Descubrí que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, ni por escasez de ideas, sino porque les falta constancia en la acción. Tienen la preparación, la visión y el deseo, pero no se mueven, se detienen, dudan, esperan el momento adecuado, aguardan a tener más certeza, más confianza, pero ese momento nunca llega, porque la acción no nace de la confianza, la crea. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, leía, estudiaba, hablaba de mi meta, pero no actuaba con la fuerza que mi visión demandaba, y me justificaba con excusas elegantes. Estoy esperando el momento ideal. Quiero tener todo bien preparado antes de empezar. Necesito confirmar que este es el camino correcto. Pero en el fondo era miedo. Miedo a equivocarme, miedo a ser juzgado, miedo a avanzar sin respaldo. Y ese miedo se disfrazaba de prudencia, aunque en realidad era cobardía. Hasta que un día me harté. Me cansé de mirar mi propio potencial desde lejos. Me agoté de ver cómo otros, con menos preparación, lograban más que yo, solo porque actuaban. Y ese fue mi punto de inflexión. Decidí ejecutar sin tenerlo todo claro, sin esperar apoyo, sin pedir comprensión, sin garantías. Y ahí comenzó mi verdadera transformación, porque entendí que el movimiento trae claridad, que avanzar con dudas es 1000 veces mejor que quedarse paralizado esperando la perfección. Empecé a actuar todos los días, no con violencia, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque comprendí que el tiempo no se recupera, y que cada día sin acción es un regalo a la mediocridad. Y cuando la acción se convierte en hábito, todo se transforma. Cambia la forma en que te ves, cambia la manera en que el mundo te percibe, y cambia tu realidad entera, porque ya no estás imaginando, estás construyendo. La ejecución no tiene brillo, es incómoda, agotadora y repetitiva, pero es el único camino para materializar lo que llevas dentro. Las ideas no sirven si no se traducen en acción. El potencial no vale nada si no se convierte en resultados. Y los sueños se apagan si no se alimentan con movimiento. Por eso hoy no hago lo que siento, hago lo que debo. Aprendí a no confiar en mis emociones temporales, sino en mis decisiones firmes. Y si me preguntas en qué momento comenzó mi cambio, te diría que fue cuando dejé de esperar, dejé de pedir permiso, y dejé de buscar garantías. Simplemente empecé a actuar, con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión. Porque el poder pertenece a quien hace, a quien construye en silencio, a quien aparece un día con resultados sin haber anunciado nada. Y ese hombre no necesita explicaciones, porque el que ejecuta no compite, solo llega. El silencio, el enfoque y la acción constante no solo transforman lo que haces, transforman en quien te conviertes. El cuarto principio que me cambió por dentro fue entender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Vivimos atrapados en una era de exposición continua, donde cada pequeño avance parece necesitar testigos, reacciones y aplausos. Pero eso no genera resultados. Solo alimenta el ego,
Y un ego satisfecho es el peor enemigo del crecimiento silencioso. Porque cuando compartes demasiado pronto, puedes terminar prisionero de la imagen del que avanza, en lugar de avanzar realmente. Durante años, yo mismo caí en ese ciclo. Subía fotos del gimnasio antes de ver un cambio real. Publicaba metas apenas las escribía. Anunciaba proyectos que ni siquiera había comenzado. Y lo más peligroso era que, al recibir atención, ya me sentía satisfecho. Como si con solo mostrar intención fuera suficiente. Pero no había logrado nada. Era un autoengaño. Porque la validación externa puede convertirse en una droga, que te impide ver lo que todavía no has construido. El aplauso no significa avance. La reacción no significa resultado. Solo la acción constante, sostenida y silenciosa te lleva al lugar al que realmente perteneces. Así que empecé a guardar mis avances. A proteger mis planes. A construir como si nadie me observara. Entendí que lo privado se fortalece cuando algo está en su etapa más frágil. No necesita exposición. Necesita cuidado, enfoque y silencio. No por miedo, sino por estrategia. No por inseguridad, sino por sabiduría. Porque cuando uno habla demasiado, escucha menos. Cuando uno muestra de más, perfecciona menos. Y cuando uno se aleja del ruido, se acerca a su verdad. No fue sencillo. Hubo momentos en los que sentí la tentación de compartir, de demostrar que estaba progresando, de probar que estaba creciendo. Pero resistí. Y en ese acto de resistencia, mi carácter se fortaleció. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no depender de testigos, a ser suficiente para mí mismo. Y en ese espacio interno encontré un tipo de confianza nueva. No la que surge de ser visto, sino la que nace de estar verdaderamente comprometido. Esa es la confianza que no se quiebra, la que no depende de la mirada ajena, la que no necesita filtros, la que no desaparece cuando nadie aplaude. Y si estás aquí escuchando esto, es porque, en el fondo, sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada. Necesita ser construida, paso a paso, día tras día, sin distracciones, sin interrupciones y sin esa urgencia de mostrar. Porque lo que estás edificando es más grande que cualquier publicación. No es solo un objetivo, es tu identidad, tu visión, tu vida entera. Y eso no requiere publicidad. Requiere silencio, presencia y acción diaria. Suscríbete si este mensaje resuena contigo. Este canal está hecho para quienes eligen crear sin ruido, para los que avanzan con intención, para los que no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio, sin que nadie lo sepa? Escríbelo, decláralo. Porque cuando lo pones en palabras con decisión, ya diste el primer paso para hacerlo real. El quinto principio que integré profundamente en mi vida fue el arte de escuchar con intención. Y no hablo de escuchar solo para responder, ni para debatir o corregir, sino de escuchar para comprender, para absorber, para crecer. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría no escucha, espera su turno para hablar, interrumpe, se adelanta, impone su visión, cree que su opinión vale más que la experiencia del otro, y por eso no aprenden, por eso no evolucionan. Porque quien no escucha, repite, y quien repite, se estanca. Yo fui así mucho tiempo. Creía que lo sabía todo, que no necesitaba consejos, que mi perspectiva era suficiente. Pero ese orgullo, disfrazado de seguridad, me estaba cerrando puertas. Me alejaba del aprendizaje, de las oportunidades, de las conexiones reales. Hasta que me detuve y decidí cambiar. Decidí hablar menos, abrirme más, escuchar de verdad, no solo a los que habían logrado más, sino a cualquier persona con una historia, una herida, una visión distinta. Comprendí que cada ser humano guarda una enseñanza, y que quien tiene los oídos cerrados se pierde el mapa que podría ahorrarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer el dolor escondido en la crítica, el miedo oculto tras el orgullo, y la sabiduría disimulada en los relatos más simples. Me enseñó a dejar de imponer mis ideas, y empezar a nutrirlas con perspectivas diferentes. Descubrí que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta, porque la transformación personal no comienza con una afirmación, sino con una pregunta honesta. Y esa pregunta, muchas veces, nace de escuchar lo que evitábamos oír. El silencio también se volvió mi aliado en las conversaciones. Ya no busco llenar cada espacio. Ya no tengo la necesidad de demostrar nada. Dejo que el otro hable, que vacíe lo que lleva dentro. Que reveal lo que normalmente cala. Porque cuando no interrumpes y escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas. Y en ese instante, la conexión se vuelve auténtica. Y lo que se descubre en ese silencio compartido puede enseñarte más que 1000 consejos. Pero este hábito no solo se aplica hacia afuera,
también tiene una dimensión interna. Aprendí a escucharme a mí mismo, a leer mis emociones, a cuestionar mis reacciones, a entender de dónde nacen mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para no sentir, y cuando callamos, esas emociones emergen, no para destruirnos, sino para ser vistas y entendidas. Y en esa observación interior uno empieza a conocerse, a tratarse con más compasión, y a corregirse con precisión. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para aprender. Hard Server, para recordar que no lo sé todo. Que siempre hay algo más que descubrir, que mejorar, que entender. Porque el hombre que escucha se adapta, se ajusta, se vuelve sabio. No necesita gritar para imponer. Su presencia, por sí sola, transmite claridad. Y cuando habla, no lo hace desde la necesidad de ser oído, sino desde la certeza de haber comprendido. Este hábito me enseñó algo fundamental. No hace falta hablar fuerte para ser respetado. Hace falta escuchar profundo para ser transformado. Y si lo practicas, si te callas un poco más, si observas, si das espacio, verás cómo el mundo empieza a enseñarte todo lo que necesitas. Solo necesitas silencio, humildad, y la decisión de aprender sin intentar dominar. Porque a veces, el poder más grande está en no decir nada y absorberlo todo. El sexto principio que arraigué como un hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena. Porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un hombre que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todos opinan, todos aconsejan, todos proyectan sus miedos y sus límites, como si fueran verdades universales. Y si uno no es fuerte, si no está definido internamente, termina moldeando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Cambia de rumbo, no porque algo esté mal, sino porque alguien más no lo entiende. Durante mucho tiempo fui vulnerable a eso. Empezaba con entusiasmo, con visión, con enfoque. Y apenas alguien cuestionaba mis pasos, ya comenzaba a dudar. Me preguntaba si estaba exagerando, si valía la pena, si debía cambiar de dirección. No por razones reales, sino por miedo al juicio, a la burla, a la incomprensión. Quería avanzar sin ser criticado, sin ser malinterpretado, sin incomodar. Pero comprendí que eso es imposible. Porque toda decisión firme incomoda. Toda determinación auténtica molesta a quien no se atreve. Irrita a quien abandonó su proceso. Y despierta resistencia en quien vive justificando su mediocridad. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Mis decisiones ya no serían democráticas. No estarían sujetas a votación, ni a debate público, ni a explicaciones innecesarias. Aprendí a hablar menos y decidir con más fuerza, a mantener mi rumbo incluso cuando nadie más lo entendiera. Porque el propósito no se explica, se sostiene. Y quien está realmente comprometido deja de gastar energía tratando de convencer. Simplemente actúa. Y, con el tiempo, los resultados se convierten en su única justificación. Este hábito me enseñó a valorar mi propio juicio, a confiar en mi intuición, en mi experiencia, en mi preparación, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Porque esta es mi vida, mis consecuencias, mi camino, y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados decidan por mí. Hoy solo escucho consejos de aquellos que están donde quiero estar, de quienes han caminado con dolor, disciplina y coherencia. No escucho opiniones de quienes solo miran, critican o hablan desde el miedo. También aprendí a guardar silencio sobre las decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta verlos realizados, a no hablar de planes hasta tenerlos en marcha, porque comprendí que cuanto más expuesta está una decisión, más fácil es que pierda fuerza. Cada opinión, cada duda sembrada, puede enfriar el impulso si uno no está completamente firme. Y esa firmeza no se construye en el ruido, se fortalece en el silencio, en la intimidad, en esa conversación interna donde ninguna voz externa puede contaminar tu camino. Hoy, cada vez que debo elegir algo importante, me hago una pregunta simple. ¿Estoy eligiendo esto porque realmente lo siento, o porque alguien más lo espera de mí? Si la respuesta no me pertenece, la descarto. Porque ya no vivo para complacer ni para calmar expectativas ajenas. Vivo para construir una vida coherente, una vida que tenga sentido para mí. Y eso, inevitablemente, molesta, pero también libera. Porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo, todo se acomoda. Quien debe quedarse, se queda. Quien no, se va. Y lo que permanece es una vida edificada con intención, con coraje, y con un silencio absoluto frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que establecí como hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicaciones. Uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un hombre comprometido es esa necesidad constante de justificar cada paso, cada decisión, cada cambio. Explicar por qué algo no funcionó, por qué cambiaste de dirección, por qué te alejaste, porque ya no estás disponible,
Pero la verdad es simple. No le debes explicaciones a quien no camina contigo. No necesitas permiso para proteger tu energía. No tienes que justificar tu transformación. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir no. Miedo a ser malinterpretado. Inseguridad al mantenerme firme. Así que hablaba de más. Trataba de hacerme entender. Intentaba convencer a todos de que mis intenciones eran correctas. Pero nada de eso funcionaba. Porque quien quiere entender, no necesita demasiadas palabras. Y quien no quiere entender, no lo hará aunque se lo expliques 1000 veces. Y en ese intento de convencer, me desgastaba. Perdía fuerza. Me debilitaba a mí mismo con cada explicación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita defensa. Cuando uno está alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se esconde. Puede retirarse sin discursos. Puede actuar sin narrar. Porque el hombre maduro no busca aprobación. Busca congruencia. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió. Ya se definió. Y desde ahí actúa. Con poder. Con sobriedad. Con una autoridad silenciosa que se nota sin imponerse. Eliminar la necesidad de explicar también limpió mi entorno. Quienes realmente respetaban mi proceso, nunca pidieron explicaciones. Solo observaron y acompañaron. Los demás se alejaron. Criticaron. Se incomodaron. Pero eso no fue una pérdida. Fue una depuración natural. Porque quien necesita controlar tu camino, no te respeta. Te condiciona. Y quien realmente te valora no necesita entender cada decisión. Solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi voz interna que en las reacciones externas. A dejar que mis acciones hablaran. A permitir que el tiempo fuera mi prueba. Porque el hombre que ejecuta con disciplina, no tiene tiempo para debatir con quien no está dispuesto a construir. Hoy, cuando alguien me exige explicaciones innecesarias, respondo con presencia, no con argumentos. Porque no tengo nada que demostrar. Y eso, con el tiempo, se convierte en una fuerza que impone respeto. Porque en un mundo adicto a la justificación, el que calla y avanza brilla con una intensidad imposible de apagar. Ahora me muevo con una regla clara. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Solo sigo caminando. En ese camino, el silencio me protege, el enfoque me guía, y la acción constante me valida. Porque el hombre que sabe quién es, no discute por demostrarlo, simplemente lo demuestra. En cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio, que se volvió una piedra angular en mi vida, fue valorar la invisibilidad temporal. Vivimos en una era que glorifica la exposición, la fama instantánea, el reconocimiento continuo. Y, sin embargo, existe una etapa que casi nadie soporta. La etapa del crecimiento invisible. Esa fase donde estás construyendo, pero nadie lo nota. Donde no hay aplausos, ni preguntas, ni validación. Donde trabajas, te disciplinas, y parece que nada ocurre. Si no tienes fuerza mental, abandonas. No porque no avances, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay aprobación. Yo pasé por esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me esforzaba, y sentía que todo era invisible, que nadie lo reconocía, que nadie lo valoraba. Y una parte de mí quería gritar: Mírame, estoy cambiando. Pero aprendí algo que me dio verdadera paz. El árbol no pide permiso al bosque para crecer. Simplemente se hunde en la tierra, fortalece sus raíces, se alimenta en silencio. Y cuando llega su tiempo, florece sin avisar a nadie. Aceptar esa invisibilidad temporal me volvió invencible. Dejé de esperar reconocimiento. Dejé de buscar miradas. Dejé de depender del aplauso. Comencé a disfrutar del proceso. A entender que cada día es una inversión invisible, pero acumulativa. Porque el progreso silencioso tiene una belleza única. Nadie lo ve venir. Y cuando llega, llega con una fuerza que nadie puede ignorar. Ya no hace falta anunciarse. El impacto habla por sí solo. Porque lo construido en silencio se sostiene con poder. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida. A no desesperarme por resultados inmediatos. A entender que todo gran proyecto requiere incubación. Necesita tiempo, repetición, trabajo invisible, disciplina que nadie observa. Y mientras más toleras esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener lo que está por venir. Porque quien no aprende a crecer en la sombra, jamás podrá sostener la luz. Se quiebra ante la presión, se desmorona frente a la tensión. Porque no tiene raíces, solo tiene prisa. Y esto debes entenderlo con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca. Te estás desarrollando. No necesitas likes, ni aplausos, ni validación. Necesitas resistir,
repetir, avanzar, incluso cuando duele, aunque nadie lo note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy agradezco cada etapa en la que nadie me aplaudió, porque fue ahí donde me volví fuerte, donde forjé carácter, donde aprendí a ser suficiente para mí mismo, porque cuando aprendes a estar contigo, sin ruido, sin testigos, sin recompensas, descubres quién eres realmente. Te respetas, te dominas, te haces imperable, no por lo que logras, sino por lo que estás llegando a ser. Invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y todo comenzó por guardar silencio, por resistir, por continuar sin rendirte. Y eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que cambió mi manera de vivir fue aprender a contenerme, a no reaccionar por impulso, a no responder de inmediato, a no decidir en medio del enojo, la frustración o el orgullo, porque descubrí que en la pausa vive el poder. El hombre que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre lleva ventaja, no porque sea más lento, sino porque es más sabio, porque no es arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Durante años reaccionaba ante todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me hería, lo mostraba. Vivía expuesto, sin escudo, sin control. Y eso me debilitaba. Me volvía predecible, me hacía manipulable, porque quien no domina su respuesta, entrega su poder. Y esa falta de control te roba la paz, te saca de tu centro, te desconecta de ti mismo, hasta que comprendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta merece atención, y que muchas veces el mayor acto de fuerza es el silencio. Empecé a practicar la pausa, a observar antes de hablar, a dejar que la emoción se disuelva antes de actuar, antes de decidir, antes de escribir, antes de cerrar puertas o levantar muros. Y descubrí que lo que parece urgente casi nunca lo es, que lo que parece grave se disuelve con el tiempo, y que lo que duele, muchas veces, solo refleja el dolor del otro. Aprendí a no tomar nada como algo personal, a elegir mis batallas, a dar silencio donde antes daba gritos, y distancia donde antes ofrecía conflicto. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había dado: dominio interno, porque ya no me movía desde la emoción del momento, sino desde la intención de largo plazo. Ya no era esclavo de lo que sentía, era dueño de cómo actuaba, y eso me otorgó un respeto que no se pide, se impone, porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente, puede no compartir tu calma, pero la respeta, porque transmite autoridad, una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones, solo coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir, es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo simplemente observar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro, y el corazón como guía. Es entender que no pierdes por no reaccionar, ganas porque no te traicionas. Cada vez que reaccionas desde el impulso, entregas algo tuyo, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma de liderazgo interior. Porque el que puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, y mantenerse firme cuando todos caen, no necesita imponerse. Su calma habla por él. Su serenidad incomoda, porque muestra que ya no depende del entorno. Y esa libertad silenciosa, pero visible, es lo que lo hace distinto, lo que lo vuelve poderoso. Porque en un mundo gobernado por impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo fue comprender que el verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni demostraciones. Una vida que no busca llamar la atención, pero que deja huella, que no necesita ruido, porque su impacto habla por sí mismo, que no depende del aplauso, porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar ahí, tuve que aprender a callar, a enfocarme, a actuar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a avanzar mientras otros hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es un modo de vida para trascender. Y en ese camino descubrí algo: el hombre más fuerte no es el que grita, sino el que puede mirar en silencio y seguir avanzando, el que soporta no ser comprendido, el que se convierte en su propia brújula. Porque cuando eliges vivir sin exposición innecesaria, cuando prefieres profundidad en lugar de velocidad, cuando dejas de competir con el ruido, surge tu versión más poderosa, esa que ya no necesita demostrar nada, solo hacer. Y sí, muchos te llamarán frío, distante, egoísta,
porque no entenderán tu enfoque, porque no saben vivir sin compartir cada paso, porque el silencio los obliga a enfrentarse consigo mismos. Pero eso no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, pero que nunca se equivoca. Y cuando la escuchas, cuando la obedeces, cuando haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia, porque ya no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste, y eso es todo lo que importa. Mi vida cambió el día que dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin anunciarlo, cuando transformé mi proceso en un pacto personal, no en un espectáculo público. Y en ese silencio encontré fuerza, paz y dirección, porque el silencio te enseña a dejar de mirar hacia afuera, te obliga a mirar hacia adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude. Y ese trabajo invisible es el que sostiene todo, porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto. No necesitas hablar más. Necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto. Necesitas ser coherente. No necesitas probar nada. Necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta gritar. Solo presencia, enfoque y decisión. Haz de tu vida una obra que hable por ti, aunque nunca digas una palabra. Porque al final, los que realmente cambian el mundo, no son los que hacen más ruido, sino los que nunca se apartaron del camino. Los que, en silencio, con enfoque y ejecución, se vuelven imparables.